Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado mucho de qué hablar y ha generado muchísima especulación entre los fans de una de nuestras parejas favoritas. Vamos a desgranar esa pregunta que muchos se hacen y que ha sido el centro de muchos debates en las redes sociales. ¿La verdad Serrini no volvió con Kerem por culpa de Hande? Sí, lo han escuchado bien. Hoy vamos a abordar la compleja y para muchos dolorosa ruptura entre Serrini Sarıkaya y Kerem Bürsin, y si la sombra de Hande Erçel tuvo algo que ver en esa separación. Sé que este es un tema delicado, pero intentaremos abordarlo con el mayor respeto posible, basándonos en la información que hemos recopilado y en el sentir de la comunidad de fans. Si eres fan de estas dos estrellas turcas, o simplemente te gusta estar al día de los entresijos del mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Así que si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Empecemos. A ver, seamos honestos. La historia de amor entre Serrini Sarıkaya y Kerem Bürsin fue una de esas que capturaron la imaginación de muchos. Desde el momento en que empezaron a circular los rumores, y luego se confirmaron, su relación se convirtió en objeto de deseo y admiración para miles de seguidores. Ambos actores gozan de una popularidad inmensa, y verlos juntos, al menos en el imaginario colectivo, era como ver una pareja de cuento de hadas. Sus apariciones públicas, sus gestos de cariño, las fotos que compartían, todo alimentaba esa imagen de una relación sólida y llena de amor. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del cine y la televisión, especialmente en Turquía, las relaciones pueden ser tan apasionadas como efímeras. Y la de Serrini y Kerem no fue la excepción. Hace ya un tiempo que se confirmó su separación, y desde entonces, la pregunta que revolotea en el aire es ¿qué pasó realmente? Y más específicamente, ¿tuvo Hande Erçel algo que ver en todo esto? Vamos a poner un poco de contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel trabajaron juntos en la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a la pareja protagonista Serkan y Eda. La química entre ellos en pantalla era innegable y esto, como siempre sucede, traspasó la ficción para muchos espectadores. Los fans de la serie, que eran legión, llegaron a idealizar su relación y, hasta el día de hoy, muchos aún desearían verlos juntos en la vida real. Aquí es donde entra la complejidad del asunto. Cuando Serrini y Kerem confirmaron su relación, para muchos fans de Sen Kalkam, fue un golpe. Era como si la fantasía de Kerem y Hande juntos se desmoronara. Y lamentablemente en el mundo de las redes sociales, las opiniones a veces se transforman en ataques, y los seguidores pueden volverse muy protectores con sus parejas favoritas. Ahora, ¿qué evidencias o rumores apuntan a que Hande tuvo influencia en la ruptura de Serrini y Kerem? La verdad es que de forma directa y confirmada, no hay ninguna. Ni Serrini ni Kerem, ni Hande han hecho declaraciones explícitas que señalen a Hande como la causa de su separación. Y esto es crucial. En el mundo del espectáculo, las especulaciones y los rumores son pan de cada día, y a menudo se basan en interpretaciones, en si se vio esto, entonces es porque aquello, y así sucesivamente. Sin embargo, lo que sí hemos podido observar y lo que ha alimentado la teoría de la influencia de Hande es el persistente apoyo de un sector de los fans de Sen Kalkam hacia Kerem y Hande como pareja. Cuando Serrini y Kerem estaban juntos, era común ver comentarios en redes sociales que comparaban a Serrini con Hande, o que directamente expresaban el deseo de que Kerem volviera con Hande. Este tipo de presión, aunque sea de forma indirecta, puede ser agotadora para cualquier persona, y más aún cuando se trata de una relación pública y bajo el escrutinio de miles o millones de ojos. También hay que considerar la dinámica propia de las redes sociales. Cuando una pareja se separa, especialmente una tan mediática, los fans suelen buscar explicaciones, y a veces, lamentablemente, tienden a culpar a terceros o a buscar factores externos. En este caso, Hande, por haber sido la pareja de Kerem en una serie tan exitosa y por la gran base de fans que tiene sus chip con él, se convirtió en un punto focal para muchas de estas especulaciones. Podría ser que la constante comparación, el apoyo incondicional de algunos fans a la pareja ficticia, o incluso la posible tensión generada por esta situación, haya afectado la relación entre Serrini y Kerem. Es una pregunta difícil de responder con certeza. Las relaciones son complejas y las razones de una ruptura rara vez son tan sencillas como una tercera persona tuvo la culpa. Hay muchos factores que entran en juego, la compatibilidad, las diferencias individuales.
Las presiones externas, los planes de futuro y un largo etcétera. Lo que sí es cierto es que la presión mediática y la opinión pública pueden ser un factor importante en la vida de las celebridades. Imagine por un momento ser una figura pública, intentar mantener una relación privada, mientras miles de personas opinan sobre quién debería estar con quién, o comparan constantemente a su pareja con otra persona. Esto, sin duda, puede generar un estrés adicional. Algunos argumentan que la toxicidad en las redes sociales, donde los fans se sienten con derecho a opinar y a dictar lo que las celebridades deben hacer con sus vidas personales, es un problema real. Y en el caso de Serena y Kerem, la existencia de un chip tan fuerte como el de Hanke puede haber creado un ambiente de presión constante. Por otro lado, hay quienes defienden que Serena y Kerem son adultos y profesionales, y que habrían manejado cualquier presión externa de manera independiente. Que su ruptura, si ocurrió, se debió a motivos puramente personales y a la incompatibilidad inherente a cualquier relación. Y esta es también una perspectiva perfectamente válida. Es fácil atribuir causas a situaciones complejas, pero la verdad, en la mayoría de los casos, solo la conocen las personas involucradas. Lo que sí hemos visto es que, tras la ruptura, cada uno ha seguido su camino profesional y personal. Serena ha estado enfocada en sus proyectos y Kerem también. Y hasta donde sabemos públicamente no ha habido grandes escándalos ni confrontaciones directas relacionadas con este tema. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿la verdad Serena no volvió con Kerem por culpa de Ande? Si lo interpretamos como que Ande activamente intervino y provocó la separación, la respuesta es que no hay pruebas que lo respalden. Si lo interpretamos como que la existencia de la popularidad del chip Ande y la presión de los fans de ese dúo pudo haber contribuido, de forma indirecta, a un ambiente de tensión que afectó la relación de Serena y Kerem, entonces es una posibilidad que no podemos descartar por completo. Es importante recordar que el fandom puede ser una fuerza muy poderosa, tanto positiva como negativa. Y en este caso parece que la pasión desmedida de algunos seguidores por una pareja ficticia ha generado mucha especulación y, quizás, un estrés adicional para las personas reales involucradas en estas relaciones. Lo que sí podemos afirmar es que en el ámbito público, las relaciones de las celebridades son a menudo objeto de escrutinio y debate. Y mientras que la admiración de los fans es bienvenida y muy importante para sus carreras, es fundamental recordar que detrás de cada actor, detrás de cada figura pública, hay personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. Personalmente creo que es importante dejar de lado estas especulaciones y centrarse en el talento y la carrera de estos maravillosos actores. Serena Sarikaya es una actriz increíblemente talentosa, y Kerem Bürsin ha demostrado su valía en múltiples proyectos. Y Hande Erçel, por su parte, también es una artista con mucho potencial. Cada uno tiene su propio camino, y lo más sano es desearles lo mejor en sus respectivas trayectorias, tanto profesionales como personales, sin interferencias ni juicios basados en rumores o fantasías. Hemos analizado la situación, hemos considerado los diferentes puntos de vista y hemos llegado a la conclusión de que, si bien no hay pruebas contundentes de que Hande Erçel haya sido la causa directa de la ruptura entre Serena Sarikaya y Kerem Bürsin, la popularidad de la pareja ficticia Hanke y la presión de sus seguidores en las redes sociales podrían haber creado un ambiente de tensión que, de forma indirecta, pudo haber influido en la relación. Sin embargo, las razones reales de una separación son siempre multifacéticas y, en última instancia, solo las conocen las personas involucradas. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer compartir esta reflexión con todos ustedes. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y les haya ayudado a comprender un poco mejor la complejidad de este tema. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la presión de los fans tuvo algo que ver? ¿O consideran que la ruptura fue puramente una decisión personal de Serena y Kerem? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir de forma respetuosa. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de estas estrellas turcas, o que simplemente disfruten de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.